Les damos la bienvenida a una emisión más de su noticiero de ABA Televisión, edición 26 de mayo. Mi nombre es Cristian Romero y estas son las noticias. El Papa Francisco le pide a medios de comunicación en el Vaticano que intenten aumentar su audiencia. Francisco visitó por primera vez la sede de Vatican News, que aglutina el Observatorio Romano, Radio Vaticana, el Centro Televisivo Vaticano y la web oficial de la Santa Sede. Es el nuevo departamento de comunicación del Vaticano, creado en 2015 para agrupar a todos los medios de la Santa Sede. Allí saludó a muchos de sus trabajadores e incluso le mostraron en directo cómo se hace la portada del Observatorio Romano. Después, Francisco visitó la capilla de Radio Vaticana, donde rezó la oración para las comunicaciones sociales. Insegnaci ad andare, nessuno vuole andare, a prenderci il tempo per capire, a porre attenzione all'essenziale, a non farci distrarre del superfluo. Después visitó los estudios de Radio Vaticana, donde entró en directo para saludar a los oyentes, aunque también dejó un mensaje para trabajadores y dirigentes del medio. Io ho soltanto una preoccupazione. Ci sono tanti motivi di preoccuparsi, no? Sulla radio, sull'osservatorio, ma una che a me tocca tanto il cuore. Quanti ascoltano la radio e quanti leggono l'Osservatorio Romano? Se trata de una pregunta incómoda. Probablemente el Papa lo hizo porque la Santa Sede destina cada año 43 millones a sus medios de comunicación. Allí trabajan unas 500 personas. El Papa les pidió que busquen el modo de aprovechar todos los recursos que tienen para llegar a más personas. Perché c'è il pericolo, tutte le organizzazioni, il pericolo di una bella organizzazione, un bel lavoro, ma che non arrivi dove debe arrivare, ¿no? Fue una visita muy cordial organizada por los 160 años del Observatorio Romano y los 90 de Radio Vaticana. Francisco agradeció a los trabajadores su dedicación e intercambió con ellos algunos saludos. Era la segunda vez que Francisco sale del Vaticano a Roma tras la segunda oleada de coronavirus. Se le veía contento de poder salir y de estar cerca de la gente. El Papa Francisco, en un encuentro con obispos italianos, dijo: ¿no hay periodistas? Entonces, puedo hablar libremente. A causa de la pandemia, el Papa no se había reunido con el Pleno de los Obispos italianos en los últimos 2 años. La 74 Asamblea General de la Conferencia Episcopal Italiana se desarrolló en un hotel romano y no dentro del Vaticano, como suele ocurrir. Penso di no. Giornalisti non ci sono. Ecco, entonces parlo da questo momento. Benissimo, posso parlare libero adesso. El Papa enmarcó 3 puntos de trabajo. El primero, los avances en los tribunales eclesiásticos, de los que dijo estar satisfecho. En segundo lugar, los seminarios. Dijo que no se puede bromear en la formación de los seminaristas. In questo momento c'è un pericolo molto grande, sbagliare nella formazione e anche sbagliare nella prudenza, nella missione dei seminaristi. Abbiamo visto con frequenza seminaristi che sembravano buoni, ma rigidi. E la rigidità non è del buono spirito. E poi ci siamo accorti che dietro quella rigidità c'erano dei grossi problemi. Y el tercer punto es el que ha guiado esta etapa del pontificado de Francisco, la sinodalidad. Il sinodo deve incominciare dal basso in alto, delle piccole comunità, delle piccole parrocchie. E questo ci chiederà pazienza, ci chiederà lavoro, ci chiederà far parlare la gente, che esca la saggezza del popolo di Dio. Precisamente este es el tema en el que ya toda la Iglesia trabaja para afrontar en la próxima Asamblea Ordinaria del Sínodo en 2023 en Roma. Cardenal Ladaria reclama una Europa acogedora para todos.
La Unión Europea y el Vaticano cumplen 50 años de relaciones diplomáticas. Para celebrarlo, cada país de la Unión organiza una misa con un representante del Vaticano de su nación. España ha invitado al cardenal Ladaria, quien ha indicado en San Pietro y Montorio cómo construir una casa común. Una casa que elimine las barreras, que sea acogedora para todos. Solamente así Europa será fiel a sus verdaderas raíces, entre las que la fe cristiana ocupa un puesto muy relevante. Durante este medio siglo de entendimiento, Europa y la Santa Sede han forjado un estrecho vínculo. Los principales logros han sido caminar juntos en una serie de cuestiones muy importantes para conseguir un mundo más justo y un mundo más en paz. El multilateralismo, los valores que compartimos como derechos humanos, el apoyo a la paz y la seguridad, el cambio climático, yo creo que ahí tenemos una posición fuerte ambos, la Santa Sede y la Unión Europea. Estas celebraciones llevan como nombre Iter Europeum o Camino Europeo. Cada país ha elegido una iglesia a la que esté vinculado por razones históricas. Durará hasta el 27 de junio e incluye conciertos y visitas guiadas a estos lugares. España ha escogido para esta ceremonia la iglesia de San Pietro y Montorio, reconstruida por los Reyes Católicos a finales del siglo XV. A continuación tenemos el agrado de presentarles una reflexión del Evangelio del Día, a cargo de nuestro director general, Jaime Sevilla. En el Evangelio de hoy, tomado del capítulo 10 de Marcos, tenemos nosotros ese viaje de Jesús hacia Jerusalén, en donde le dice a los discípulos lo que va a acontecerle. Lo interesante de esto es que en un momento se le acerca Santiago y Juan y le dicen a Jesús que cuando Él esté en su reino, que ordene que uno de ellos se siente a la derecha y el otro a la izquierda. Jesús le dice, ¿serán capaces de beber el cáliz, la prueba que voy a pasar? Ellos dicen, sí, lo somos. Jesús les dice, sí, eso lo podrán hacer. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda en el reino, eso ya es una decisión de mi Padre. De esta manera, los discípulos, el resto de los discípulos, estaban enojados porque veían la ambición de Santiago y Juan de querer ocupar los primeros puestos. Y es aquí donde Jesús llama a un niño. Es aquí donde Jesús le dice que el más grande en el reino de los cielos tiene que ser el servidor de todos. Hoy el Señor nos da una lección. No busquemos los primeros lugares. Todo lo contrario. Dejemos que alguien más brille. Dejemos que alguien más se siente en esos lugares para que nosotros también recibamos la bendición de Dios desde donde nos encontremos, desde el hogar, desde un lugar remoto de evangelización, desde un simple y hermoso don de ser bautizados, como también aquellas personas ordenadas en el ministerio. Son tantas cosas que nosotros podemos ver. Algunas veces miramos al consagrado, al sacerdote, al obispo, al diácono, incluso como que fueran los primeros en estar sentados a la derecha o a la izquierda de Jesús, cuando en realidad, en ocasiones, esa verdad está muy lejos de ser. Hay personas sencillas de las aldeas, los ranchos, los cantones, que con su testimonio de vida son merecedores de estar en esos lugares. A todos ellos, vaya mi admiración, vaya mi amor, mi cariño, porque nos enseñan el Evangelio desde la sencillez. Que así sea. Estas son las noticias más importantes de los Estados Unidos, traídas gracias a la cortesía de La Voz de América.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se reunirá el próximo 16 de junio con su homólogo ruso, Vladimir Putin, en Ginebra, Suiza. Así lo informó el martes la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki. En la cumbre, que durará un día, los presidentes conversarán sobre una serie de asuntos de importancia y actualidad, como la proliferación nuclear, la interferencia de Rusia en las elecciones de Estados Unidos, el cambio climático y el COVID-19. Por otro lado, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, recibió el martes en la Casa Blanca a varios miembros de la familia de George Floyd, así como a miembros de su equipo legal, coincidiendo con el primer aniversario de la muerte de este ciudadano afroestadounidense, después de que el policía Derek Chauvin le asfixiara con su rodilla durante más de 9 minutos. Por otra parte, la Casa Blanca dice que el 50% de los adultos estadounidenses estarían completamente vacunados el martes. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, conocido por sus siglas CDC, dijeron el lunes que el 49.8% de los adultos, o 128 millones de personas, habían sido vacunadas contra el coronavirus. La administración Biden se ha fijado el objetivo de vacunar a 160 millones de adultos, aproximadamente el 70% de la población, para el próximo 4 de julio. En otras noticias, Royal Caribbean podrá operar cruceros de prueba desde el sur de la Florida a partir de junio, después de recibir la aprobación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. Un paso importante para reanudar los viajes fuera de la capital de cruceros del país. Según dijo la empresa Royal Caribbean en un comunicado, después de 15 meses de arduo trabajo y colaboración, la aprobación de autorizar los cruceros simulados es el último paso prometedor en un camino para volver a navegar en Estados Unidos. Los cruceros simulados se están realizando para probar si los barcos pueden navegar de manera segura y seguir las pautas de los CDC para evitar la propagación del COVID-19. Desde Washington, Sofía Pisani, Voz de América. La vicepresidenta de Colombia descarta la visita por ahora de la CID a ese país. La vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, llegó a la ciudad de Washington para responder a las críticas de congresistas, organizaciones civiles e inclusive llamados del mismo gobierno estadounidense, cuestionando posibles violaciones de derechos humanos de la policía contra los manifestantes. El primer encuentro lo tuvo con el secretario general de la OEA, Luis Almagro. El tema central del encuentro fue la solicitud del organismo hemisférico de enviar una comisión de verificación internacional. Al secretario Almagro le hemos dicho, consideramos que todas las visitas bienvenidas, pero en este momento consideramos que hay que esperar a que los propios organismos de control acaben de hacer su tarea, investigar cada uno de los casos y organizar ojalá en el curso de las próximas semanas para que cualquiera de las visitas, la del secretario que nos ha pedido y le hemos dicho que todavía no, como la de la CIDH que vamos a conversar con ellos ahora. La vicepresidenta asegura que está aquí en Estados Unidos para responder a todas las inquietudes por el manejo de las protestas y reiterar el compromiso con las investigaciones de todas las denuncias de presuntas violaciones de derechos humanos. Y la determinación que tiene el gobierno de que no haya absolutamente ningún caso que quede en el aire, ningún caso que quede en la impunidad. En su visita de 3 días a la ciudad de Washington, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez planea reunirse también con el grupo de congresistas estadounidenses que han enviado cartas al Departamento de Estado expresando preocupación por la situación de derechos humanos que se ha dado en medio de las protestas. Desde Washington, Jaime Moreno, Voz de América. Expresidente de la Corte Suprema de Justicia en El Salvador queda absuelto del delito de enriquecimiento ilícito. El expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Agustín Calderón, junto a su esposa, Gloria de García, fueron absueltos de los cargos de enriquecimiento ilícito. La cantidad que le responsabilizaban era de $193,000. En el desglose, $183,000 correspondían al exfuncionario y $10,000 a su esposa. La Fiscalía solicitaba la reintegración de los fondos, además de la inhabilitación de su cargo durante el periodo de 10 años. Hecho con la resolución, bueno, la resolución básicamente es vencimiento. Con lo resuelto por la Cámara Primero de lo Civil, Agustín García Calderón contaba con los ahorros e ingresos suficientes para adquirir los bienes señalados. Y en la ampliación el perito se mantuvo y dijo de que la capacidad del doctor García Calderón
en cuanto a sus ahorros, en cuanto a su economía, por su nivel profesional, por su nivel de trabajo, le daba esa capacidad de ahorro. Sin embargo, Fiscalía tiene otra posición y determinó que el peritaje realizado al exfuncionario público adolece de muchos vacíos. El peritaje tiene muchos componentes que no han sido realmente verificados por los mismos magistrados. Han dicho que el demandado tenía capacidad económica, pero el mismo perito en el peritaje, ahí hay una cantidad de $81,000 en efectivo que él dice en el peritaje que no sabe cuál es su origen, no lo puede establecer. Al presentar la sentencia, Fiscalía tiene 15 días para interponer un recurso de apelación. Para Teleprensa Canal 33, Alejandra Barahona. Y nos vamos a Sudamérica con nuestro amigo, el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano de nuestra cadena hermana JN19 Televisión, con un reportaje especial desde Lima, Perú, de lo que está aconteciendo en ese país. Reporta desde Lima el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano para ABBA y JN19 del Perú. Los obispos del Perú, la conferencia episcopal, han mandado una larga carta para orientar a las personas, presentando pues el comunismo como algo intrínsecamente malo y también presentando el capitalismo feroz, es decir, sin control, como algo también malo, pero invitando a que todos votemos de una manera reflexiva, responsable, mirando sobre todo al futuro de estas elecciones, a las consecuencias de estas elecciones. De alguna manera están respondiendo a una carta también bastante larga de muchos laicos que le han escrito a los obispos pidiendo luz, orientación para estas próximas elecciones del día 6 de junio. Nos unimos a todos los principios que nos da la conferencia episcopal. Como católicos queremos votar por valores para ahora y para después también. Hoy es la fiesta de Santa Mariana de Paredes, Santa Mariana de Jesús Paredes Flores. Ella nació en Quito y allí vivió dedicada a la penitencia, a la oración, y muere a los 26 años. Pero en esa cercanía hace que también en Perú la celebremos como una fiesta, porque se pareció muchísimo en el tiempo y también en los métodos de santidad a Santa Rosita de Lima. Ojalá imitemos a Santa Mariana de Jesús Paredes Flores. La candidata Keiko ha participado en el Foro de la Libertad y ha prometido el defender la libertad de expresión y luchar por el bienestar del Perú, especialmente de los más pobres y necesitados. El asesinato de 16 personas en el Brain está trayendo pues muchos comentarios en las redes sociales, en la televisión, en el periódico, en fin, todo creo que repudiando, condenando ese crimen tan horroroso que se ha cometido, un asesinato que es sangre vertida inútilmente, sangre que clama al cielo. El Ministerio de Trabajo está lanzando 1000 becas para personas que no tienen trabajo, entre 18 y 29 años, que no estén estudiando, que tengan la enseñanza secundaria completa, y se les dará pues gratis tablets para seguir las clases y también internet. Ojalá muchos puedan aprovecharse de esto. La vacuna Pfizer ha llegado también ahora otra remesa de 396.630 y esto unido al anterior pues ya tenemos 3.637.000 vacunas. El día viernes, el día 28, va a haber un simulacro de sismo en la costa de Lima. Reportó para ustedes el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano. La Universidad Jesuita Centroamericana en El Salvador nos presenta su editorial titulada
deuda pública, en la voz de su vicerrector, Omar Serrano. Las necesidades en una familia son muchas y los padres y madres de familia tienen a veces que hacer malabares para cubrirlas. Los problemas económicos vienen cuando se gasta más de lo que se ingresa. A veces por emergencia, a veces por descuido, a veces por usar mal las tarjetas de crédito, gastamos más de lo que ingresamos. Para el año 2019, el Observatorio de Tarjetas de Crédito de la Defensoría del Consumidor registraba a más de 600,000 salvadoreños y salvadoreñas con deudas por tarjetas de crédito. Hay personas que deben tanto que ya no pueden pagar. No les alcanzan los ingresos para vivir y para pagar la deuda. En una situación parecida está El Salvador. El país se ha ido endeudando después de los acuerdos de paz. Al inicio de la pandemia y de acuerdo al Banco Interamericano de Desarrollo, El Salvador era el tercer país más endeudado de América Latina, solo después de Argentina y Brasil. Después, durante esta pandemia, el país está todavía más endeudado. Cifras oficiales dicen que no llegamos al 90% del PIB, pero otras instancias que estudian las finanzas dicen que ya estamos arriba de eso. Lo cierto es que la deuda del país es muy alta y parece que no se cae en la cuenta de que esto no será bueno en el futuro para el país, como no puede ser bueno para ninguna familia. El problema es cuando un país está altamente endeudado, porque las posibilidades de conseguir oxígeno económico son más escasas y mucho más caras. ¿Cuál es la salida en una situación de estas? Dos posibles caminos. O se generan más ingresos para cubrir todos los gastos, o se disminuyen los gastos para que el dinero alcance. El Salvador está buscando más ingresos, pero con otros préstamos, con lo que subirá el endeudamiento del país. Hoy, por ejemplo, se está negociando con el Fondo Monetario Internacional un préstamo y será inevitable que el Estado reduzca los gastos. Hay que ver en qué los va a reducir. A este gran problema se suma otro, y es cuando se endeuda el país en nombre de todos, pero no se rinden cuenta de en qué se gasta y hay serias sospechas de que el dinero no alcanza porque se lo roban. Prestar dinero no es solo el problema, también es en qué se gasta, para dónde va y si eso va a servir para aliviar la situación del país. Finalmente, una regla de oro en esto de los préstamos, y es que lo pagamos todos y todas. No crea usted que es problema de otros o de las deudas. Esta enorme deuda la vamos a pagar nosotros, nuestros hijos y hasta nuestros nietos. Van a tener que seguirla pagando. No lo duden, siempre más deuda de un país significan más impuestos para la gente. Hoy, 26 de mayo, en el Santoral de la Iglesia, celebramos el Día de Santa Mariana de Jesús. Conozcamos su historia. El indio iracundo, ante la sospecha de que su mujer le era infiel, la tomó del pelo y al amparo de la madrugada se la llevó arrastrada hacia un bosque cercano, en donde la apaleó sin misericordia, luego la estranguló y la lanzó por un precipicio y retornó a la casa de sus patrones como si nada. Y mientras esto ocurría, Mariana de Jesús, que en ese momento oraba en su celda en la parte posterior del caserón, vio desfilar el macabro hecho como si fuera la escena de una película de terror. Cuando despuntó el alba, Mariana salió como de costumbre para la misa y en el camino le contó el suceso a un comerciante amigo y de paso le pidió que recogiera el cadáver y se lo trajera, misión que cumplió con exactitud. Con la delicadeza del caso depositaron a la difunta en su propia cama y comenzó a masajearla y a orar fervientemente. Al cabo de una hora, la muerta comenzó a desperezarse como si saliera de un sueño profundo y sin las secuelas de las heridas que le había infligido su marido, y le contó que en medio de la paliza se le había aparecido Mariana, instándola a que tuviera fe en Dios. Antes de finalizar el día, la india ya estaba trabajando en la cocina de la casa y el marido arrepentido buscó a la santa para pedirle perdón. Mariana de Jesús Paredes y Flores, nacida el 31 de octubre de 1618 en Quito, Ecuador, quedó huérfana de padre y madre a los 7 años.
Entonces su hermana Jerónima y su esposo se hicieron cargo de ella y la pusieron en manos de los mejores preceptores de la ciudad, de quienes recibió una educación básica, pero además le enseñaron a cantar y a tocar guitarra y vihuela, destrezas que puso al servicio de su acendrada piedad cristiana, pues todo el tiempo se lo pasaba orando y cantándole a Dios. Y de esa entrega contagió a sus sobrinas, que eran de su edad, con las que pretendió huir de la casa varias veces para evangelizar a los indios. Pero por ser menores de edad siempre eran devueltas a la casa. En vista de ese deseo incontenible de abrazar la vida religiosa, su hermana la presentó en el convento de las franciscanas, pero por ser tan joven no fue recibida. Convencida entonces de que su servicio a Dios no estaba en el claustro, a petición suya, le construyeron una pequeña celda en la parte posterior de la casa y nunca más, excepto para ir a misa y comulgar, volvió a salir de allí. Santa Mariana de Jesús usaba un tosco sayal, dormía en el piso sobre un relleno de piedras y arena y su cabecera era un tosco tronco de madera, oraba durante 22 horas al día, ayunaba todo el tiempo y la despensa de la casa, con permiso de su cuñado, la repartía entre los pobres, pero por más que regalara, siempre la despensa estaba colmada. Los que tenían conflictos buscaban su consejo y siempre salían reconciliados. Los enfermos retornaban a sus casas milagrosamente curados y hasta una sobrina suya que murió después de recibir la patada de una mula en la cabeza, fue resucitada por ella. A causa de una seguidilla de terremotos que en 1645 destruyeron la ciudad de Riobamba y afectaron seriamente a Quito, con la subsecuente epidemia que mató a más de 10.000 indios y a 2.000 españoles, Santa Mariana de Jesús le ofreció su vida a Dios para que cesaran las penurias del pueblo y en el acto se detuvieron los temblores y también la mortandad. Pero Santa Mariana de Jesús se enfermó y su postración duró 2 meses, al cabo de los cuales falleció el 26 de mayo de 1645. 4 años después de ser declarada por el gobierno de Ecuador heroína nacional, fue canonizada por el Papa Pío XII en 1950. Por eso, hoy 26 de mayo, día de su festividad, pidámosle a Santa Mariana de Jesús que nos dé entereza para sacrificarnos por los demás, si es necesario. Y para el final del noticiero del día de hoy, les dejamos con esta bella alabanza titulada Anhelo. Es una palabra que anhelo decir al referirme a ti, oh María, porque me siento tu hijo que siempre has protegido cada momento de mi vida. Siempre seré tu hijo, madre mía, siempre seré tu hijo, madre mía. Cuando me siento solo, vengo a ti a contarte mis penas y alegrías, porque me siento tu hijo que siempre has protegido cada momento de mi vida. Siempre seré tu hijo, madre mía, siempre seré tu hijo, madre mía. Si en mi vida te fallé, perdón hoy te pido, oh María, porque me siento tu hijo
que siempre has protegido cada momento de mi vida. Siempre seré tu hijo, madre mía. Siempre seré tu hijo, madre mía. Siempre seré tu hijo, madre mía. Y así hemos llegado al final de una emisión más de su noticiero de ABA Televisión. Muchas gracias por su preferencia y continúen con nuestra programación. Les invitamos a sintonizarnos todos los días por www.abatvn.com, por Canal 75 de Guatemala, por Multivisión, en nuestras plataformas digitales de Roku TV y Amazon Fire, así como en nuestras cadenas hermanas y como siempre en nuestras redes sociales. Ahí nos vemos y que Dios les siga bendiciendo.